Gracias, Padre, por estos momentos juntos y la oportunidad y el privilegio de abrir la palabra del Señor. Y queremos pedir tu bendición y tu dirección desde el principio a fin. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar mirando hoy en Segundo de Pedro, y en las cartas de Pedro, sabemos que eran una de las últimas cartas escritas, y probablemente en aquellos años el apóstol Pedro había cumplido 65, 66 años. Era hombre relativamente viejo, un hombre que había cambiado. Probablemente antes de escribir Segundo de Pedro, el apóstol Pablo murió. Entonces, mucho ha cambiado desde los días del inicio de la iglesia, y ha cambiado algo desde el tiempo de gran crecimiento de la iglesia. Pero el apóstol Pedro, ahora viejo y se había enterado del Señor, que iba a abandonar el cuerpo pronto, iba a morir. Pedro ahora no es un hombre tan impulsivo, un hombre mucho más humilde, pero como siempre, un hombre muy apasionado. Y las cartas que él escribió son parecidas en algunos sentidos. En Primera de Pedro, él escribió mucho sobre lo que es la identidad de los creyentes y cómo habían sido bendecidos como creyentes. Y como creyentes son los que Dios ha hecho renacer para una esperanza viva. Los que tenían una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcible, reservada allá en los cielos, dice 1 de Pedro capítulo 1. Los que son guardados por el poder de Dios, los siervos cuya fe es más preciosa que el oro, dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 1. Los que ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios son llamados los amados santos de Dios, quienes son también extranjeros y peregrinos en este mundo. Y hay una larga lista de cosas que caracterizan los que son creyentes en Primera de Pedro. Pero también Pedro en su primera carta escribió mucho sobre el Señor Jesucristo. Él es llamado el Señor, él es llamado el Salvador, él es llamado Dios. Y dice que el Señor es bueno, el Señor es santo. El Señor es interesante en capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2. Pedro llama al Señor y usa la palabra precioso. Él es precioso. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 7. Él es llamado la principal piedra del ángulo. Pero para los que lo rechazan, la piedra de tropiezo. Él es conocido como el ejemplo perfecto. Capítulo 2, llamado el pastor y obispo
en nuestras almas, el vencedor, el príncipe de los pastores. Y en 1 de Pedro, 3 veces es mencionada la segunda venida del Señor Jesucristo. Estoy leyendo de 1 de Pedro, capítulo 1, donde dice en versículo 7, hablando de nuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 2 veces más en 1 de Pedro hay mención de lo que es la venida, lo que llamamos la segunda venida del Señor Jesucristo. La venida o el regreso del Señor Jesucristo es una gran verdad enseñada muchas veces en las Escrituras. Déjeme leer de Juan capítulo 14, cuando dice, cuando el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo donde, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gran verdad que caracteriza los creyentes, esta gran esperanza del regreso del Señor. Recuerda las palabras de los ángeles en Hechos capítulo 1. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Jesús vendrá de nuevo. Es una enseñanza que encontramos a través del Nuevo Testamento. Es conocido en Tito como la esperanza bienaventurada de la iglesia. En Mateo 25, Él vendrá en su gloria con todos los santos ángeles con Él. El momento cuando los creyentes van a recibir los cuerpos celestiales. Es un momento de recompensa espiritual. Es el momento para lo que sería la inauguración del reino terrenal de Cristo y un tiempo de juicio. Y la Biblia presenta el regreso del Señor con la palabra esperanza, pero es una esperanza cierta. Hay certeza. Con Dios, el futuro es tan cierto como el pasado o el presente. Y Dios nos ha dado una esperanza cierta, una esperanza con certeza. Y esta esperanza fue sumamente importante en la iglesia primitiva. Y la verdad es a través de la historia de la iglesia. Los creyentes en el primer siglos y en otros siglos a través de la historia han saludado uno al otro con la palabra Maranatha, que quiere decir el Señor viene. Y esta certeza que la iglesia, los creyentes han tenido, afecta harto lo que es la iglesia. La fortaleza, o la fortalecía, disculpe,
la iglesia, esta esperanza la alimentaba, la purificaba, la daba paz, gozo, firmeza. La iglesia quedaba motivada por tener esta gran esperanza del regreso del Señor. A pesar de eso, a través de los siglos, algunos han negado y han enseñado mentiras en cuanto al regreso del Señor. Según de Pedro, vamos a leer en capítulo 3, segundo de Pedro, capítulo 3. Y como he mencionado, segundo de Pedro, en un sentido, es una continuación de primero de Pedro. Varios temas repetidos en ambas cartas. Pero Pedro, en segundo de Pedro, fue bien preocupado de los maestros falsos y sus enseñanzas y sus ejemplos, causando a algunos a dudar la enseñanza de los apóstoles y dudar el regreso del Señor. Hicieron daño a esta esperanza que motiva, que cambia, que fortalece la vida de creyentes. Y con eso en mente, Pedro escribió lo que es segundo de Pedro y especialmente capítulo 3. En capítulo 2 él había hablado de estos maestros falsos, sus características y el juicio que les espera. Pero en capítulo 3 él escribió: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas cartas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él dijo: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria. He notado que muchas veces aprendemos algo de la palabra del Señor. Es una verdad que nos impacta, que nos motiva, nos fortalece y muchos beneficios de aprender verdades de la palabra, pero con tiempo hay una tendencia de olvidar. Hoy en día sabemos que el Señor va a regresar, pero ¿cuánto nos impacta? ¿Cuán real es esta verdad en nuestra forma de pensar? Esta verdad recordamos, está con nosotros cada día, nos impacta día tras día. Es interesante, la Biblia habla mucho de memoria, la memoria y de acordar. Estaba notando en un libro 253 veces en la Biblia Dios habla de la memoria, de recordar y no olvidar. Bueno, con eso en mente, Pedro estaba escribiendo. Continuamos en versículo 3, donde dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como
desde el principio de la creación. Y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, en este tercer capítulo de Segundo de Pedro, él menciona que en los postreros días vendrán burladores. Yo recuerdo en San Bernardo pasamos mucho tiempo con proverbios. En proverbios recuerden que hay diferentes personas. Hay el sabio, el prudente, el inteligente, pero también hubo hombres más negativos, el simple, ingenuo, que cree cualquier cosa. Hay los que son conocidos como los perezosos, los que rechazan instrucción, son conocidos como necios, pero en esta lista de personas negativas, al fondo, casi lo peor, es conocido como el burlador, escarnecedor, que rechaza corrección, es arrogante. Y dice en un versículo que es una abominación. Pero sabemos que hay personas que se burlan de la palabra de Dios y que se burlan de esta gran verdad en cuanto al regreso o la segunda venida del Señor Jesucristo. En este pasaje dice que ellos ignoran este evento clave en su interpretación de la historia de los hombres. ¿Y cuál evento clave ignoran? Bueno, el diluvio. Ellos dicen que desde el principio nada ha cambiado. Todo lo que ha sido es lo que es y lo que será. Pero Pedro dijo, no, ellos están ignorando algo histórico, un evento increíble, el diluvio. Ellos ignoran eso. Y es interesante, él continúa diciendo, ellos ignoran voluntariamente. Muchas veces pensamos de ignorancia como algo con sinceridad. La persona no tiene muchas opciones y de vez en cuando es así. Pero también en la Biblia hay una ignorancia que es por voluntad. Voluntariamente ellos ignoran esta gran verdad. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por una decisión rechazaron la luz, aun cuando fueron enfrentados por la luz. Burladores vendrá en los últimos días, ignorando voluntariamente la verdad y haciendo daño, intentando hacer daño a la fe de algunos. Bueno, segundo de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice a continuación, mas
amados, no ignoréis eso, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La perspectiva de Dios en cuanto a tiempo es diferente. Lo que puede ser largo a nosotros puede ser bien breve para Dios. Y en este pasaje hay algo interesante que contesta la pregunta, ¿por qué no ha regresado el Señor Jesucristo? Reconocemos que ha existido esta promesa por siglos y por milenia, pero todavía no ha regresado. ¿Por qué? Bueno, este pasaje contesta la pregunta, allá en versículo 9. Esta realidad, no es tardanza por la parte de Dios, sino oportunidad. Dice que Dios muestra su paciencia con nuestro mundo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha regresado el Señor Jesucristo? Es oportunidad para más personas responder al Evangelio del Señor Jesucristo, reconocer que son pecadores, como todo el mundo. Reconocen que tienen problema que solamente Dios puede resolver. Y Él ha decidido resolverlo por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo, el Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz por nosotros, los pecadores, para que podamos ser perdonados. Y al reconocer nuestra condición pecaminosa delante del Señor y al clamar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, podemos ser salvos. Y eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, el pasaje continúa allá en versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La Biblia habla del día del Señor, de la venida del Señor. Es un día que trae gozo, bendición, resurrección para los creyentes, pero es un día de juicio para los que no conocen al Señor. Y el día del Señor viene como ladrón en la noche, sorprendentemente. Y así comenzarán los juicios de Dios sobre la tierra. La Biblia habla el día de tinieblas, día de oscuridad, día de venganza, día de ira y día de su visitación. Es un tiempo cuando Dios va a destruir a sus enemigos, revelar su gloria y establecer su reino en este mundo. Déjeme
tocar un tema brevemente. Ustedes recuerdan que en los días del Señor Jesucristo, los líderes religiosos habían oído del Mesías del Antiguo Testamento, creyeron en la venida del Mesías. Y ellos tenían sus pasajes en Isaías, por ejemplo, pasajes de otros profetas, pasajes que hablaron del día del Señor. Y en todas estas profecías, estas promesas que hablaron de la venida del Señor, hubo una descripción del Mesías. Y descripción de un Mesías que iba a conquistar a los enemigos de Israel. Un Mesías que iba a establecer su reino en la tierra y iba a gobernar de Jerusalén. Entonces, cuando vino Cristo declarando que era Mesías, era el Hijo de Dios, ellos rechazaron porque él no cuadró bien con su interpretación del Antiguo Testamento. Pero es interesante, ellos enfatizaron ciertas profecías de la venida del Señor, mientras que estaban ignorando otros. Sí, hubo profecías del Mesías como conquistador, el que iba a conquistar a las naciones, él iba a reinar sobre la tierra en Jerusalén. Pero ignoraron pasajes que hablaron de el Mesías como un cordero, sin defecto, sin mancha, que iba a morir por los pecados del pueblo. Y bueno, tenemos la ventaja de mirar atrás ahora, reconociendo que en el Antiguo Testamento estaba describiendo dos venidas. Una venida cuando él iba a morir por los pecados del pueblo, y otra venida cuando él iba a conquistar. Entonces, los líderes religiosos en el primer siglos anduvieron muy confundidos, enfatizando solamente sus pasajes. Al mirar en el regreso del Señor de nuevo, en el Nuevo Testamento, encontramos la misma situación, porque hay pasajes que hablan de el día del Señor como un tiempo de fuerte juicio sobre las naciones, un tiempo cuando Dios va a revelar su gloria y va a establecer su reino en este mundo. Pero también la Biblia habla del regreso de la perspectiva de los creyentes, que ellos van a reunir en las nubes con el Señor. Va a ser tiempo de resurrección, va a ser tiempo de victoria, va a ser tiempo de consolación y muchas cosas positivas. Entonces nos parece que el regreso del Señor tiene dos aspectos. Y uno llamamos lo que es el rapto, arrebatamiento, 1 de Tesalonicenses 4:13 hasta 18, y también en 1 de Corintios 15 habla de este momento.
Pero en este contexto está hablando del día del Señor como uno. Y con respecto a los burladores, los que rechazan a Dios, va a ser un día de juicio. Pero lo que es cierto es el Señor vendrá y vendrá pronto. Bueno, estamos en versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo que el Señor regrese pronto, ¿cómo debemos vivir? Esta verdad debe afectarnos profundamente. Debe afectar nuestro enfoque, nuestras prioridades, nuestra manera de mirar a nuestras vidas. Él continúa, versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La palabra esperando es una palabra que encontramos varias veces, tocando lo que es nuestra actitud con respecto al regreso del Señor. Cuando la novia le faltan pocos días antes del matrimonio, ¿cómo afecta a la novia su matrimonio? Bueno, afecta todo. Es todo que ella puede pensar, todos los planes, todos los detalles, todo enfocado en el día de su matrimonio. El regreso del Señor debe afectarnos en una manera parecida, porque Él viene pronto y debemos vivir diferente en la luz de. Otra palabra ya, apresurándonos. Es una palabra interesante. Algunos autores piensan que tiene que ver con nuestra actitud de nuevo, casi una ansiedad, bueno, positiva con respecto a no podemos esperar, pero otros han dicho que apresurándonos habla de una participación que el creyente puede tener en el regreso del Señor. Puede ayudar o puede trabajar o participar en el pronto regreso del Señor por medio de predicar el Evangelio en la luz del versículo 9. Bueno, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hay enseñanza que hemos oído y hemos enseñado en la iglesia, que todo depende de Dios. La salvación depende 100% de Dios y es correcto. La justificación 100% depende de Dios y es correcto. Redención 100% depende de Dios. Pero la palabra santificación, especialmente la santificación progresiva, exige nuestra participación.
Y cuando la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente habla de la santificación progresiva, involucra mucho esfuerzo. Procurad con diligencia ser hallados. Mira lo que rápidamente en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, etc. Mucho esfuerzo, diligencia, siguen esforzándose para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Volviendo al capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, hablado o mencionado en versículo 9, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tenemos propósito, tenemos responsabilidad en la luz del pronto regreso del Señor Jesucristo. Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuidado, iglesia de Dios. Y no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Como fue enfatizado en el principio de esta carta, nosotros podemos, en un sentido, ser participantes de la naturaleza divina. Podemos participar en características de Dios, hasta cierto punto en sus atributos, pero exige diligencia, dedicación, crecimiento de verdad. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Este crecimiento nos bendecirá, nos protegerá, nos fortalecerá. Clave en nuestras vidas, seguir creciendo. Hermanos, debemos vivir en la luz del pronto regreso de nuestro Salvador. Podría ocurrir en cualquier momento y no podemos hacer excusas o razones por las cuales no tenemos
que vivir con esta gran verdad dominando nuestra forma de pensar. Necesitamos recordar que nuestro Salvador regrese pronto y ser bien fiel y diligente en nuestro andar con Él hasta aquel día. De nuevo, estamos tan agradecidos por el privilegio de estar con ustedes. Y es nuestra oración constante que el Señor siga bendiciéndoles. La carta termina diciendo: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, oremos juntos, hermanos. Padre Celestial, quiero decir gracias de nuevo por mis queridos hermanos. Gracias por sus vidas, sus testimonios. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas y por medio de ellas. Y Padre, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos que nuestro Salvador viene pronto. Podría ser bien pronto. Ayúdanos a vivir en la luz de esta verdad y ayúdanos a determinar que vamos a orar así, que vamos a servir así, que vamos a predicar el Evangelio con esta misma urgencia, reconociendo lo que es la paciencia tuya, que sabemos que puede concluir en cualquier momento, cualquier día. Ayúdanos a vivir en la luz del pronto regreso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Gracias por este gran privilegio. Amén.